Este no es el único aspecto controvertido que rodeó aquel vuelo. En todas las misiones Vostok previas se dio la misma falta de transparencia. Los soviéticos aún no habían perfeccionado la técnica de retroencendido a fin de amortiguar el impacto de un aterrizaje en tierra. Los cosmonautas tenían que saltar en paracaídas. Los soviéticos se sentían avergonzados de un sistema de aterrizaje tan primitivo, así que lo mantuvieron en secreto durante casi 20 años. Una filmación conmemorativa del primer vuelo de Gagarin fue declarada materia reservada debido a que mostraba el descenso en paracaídas. En un esfuerzo por mantener la apariencia de los éxitos, se ocultaron todos los problemas. Los cohetes explotaban sin que se diera la mínima explicación. Con el mundo pendiente de todos sus movimientos y comunicados, los soviéticos utilizaban el silencio como estrategia política. Lo mismo ocurría con los cosmonautas. Desde el comienzo, sus vidas quedaron ocultas bajo un manto de silencio. Éramos unas personas sometidas al máximo secreto. Incluso en Charlovsky, donde vivíamos al principio, antes de que se construyera la ciudad de las estrellas, nadie sabía quiénes eran aquellos jóvenes tenientes y capitanes. Por la mañana temprano venía un autobús verde que llevaba a algunos de ellos a algún lugar, pero nadie sabía a dónde. Tal cúmulo de secretos se volvería en contra de los soviéticos, haciendo que el máximo interés se centrara en los cosmonautas, y cuando no se aportaban datos, la especulación y el rumor hacían su aparición. Historias como la del hombre abandonado en el espacio empezaron a circular por todo el mundo. El 4 de octubre de 1961, radioaficionados italianos detectaron al parecer una señal de SOS. Procedía de un cosmonauta soviético perdido y totalmente a la deriva en el espacio. La historia era espeluznante, pero inventada, como la mayoría de las historias populares que se alimentaban de la falta de información. La lista de cosmonautas supuestamente muertos iba en aumento. Episodios de vuelos que acababan en desastre, espantosas fatalidades y cuerpos calcinados imposibles de identificar se convirtieron en la comidilla de toda conversación. Aunque aquellas historias se acercaban poco a la realidad, los detalles que nunca se explicaron hacían que la gente siguiese murmurando. La más persistente de aquellas historias afecta a un piloto de prueba soviético llamado Vladimir Ilyushin. A finales de la década de 1960, recibió la condecoración de Héroe de la Unión Soviética, el mayor galardón militar. Ilyushin procedía de una familia importante. Su padre, Sergei Ilyushin, era un célebre ingeniero aeroespacial y viceministro del Soviet Supremo. Poco antes de recibir la condecoración, Ilyushin había iniciado su carrera para llegar a ser algún día el primer hombre en el espacio. Aunque era un recién llegado a las filas de los cosmonautas, su condición como mejor piloto de pruebas del país y la importancia social de su familia le situaban a la cabeza de la lista de candidatos. El viernes 7 de abril de 1961, Vladimir Ilyushin fue lanzado al espacio. Aunque la operación resultó perfecta, Ilyushin perdió el conocimiento durante su tercera órbita y fue por tanto incapaz de ejecutar la necesaria activación del paracaídas a una distancia entre 4.000 y 8.000 metros. Se tuvo que enfrentar a un aterrizaje difícil sin la ayuda de los retrocohetes. Ilyushin estuvo a punto de perder la vida y no pudo asistir a las celebraciones oficiales de su hazaña. La especulación internacional seguía sin tener respuesta. El escepticismo fue en aumento cuando el gobierno soviético informó que Ilyushin había resultado herido en un accidente de automóvil. Con el lanzamiento de Gagarin 5 días después, el mundo se olvidó de la polémica en torno a Ilyushin y abandonó la idea de pedir la verdad del caso. Pero algunas fuentes insisten en que se mantuvo aquel silencio y que Vladimir Ilyushin fue obligado a guardar silencio para no dañar la reputación espacial soviética. El general Ilyushin negó haber formado parte del grupo de cosmonautas. El lanzamiento había sido la última prueba antes de la primera misión tripulada por un hombre. El cosmonauta herido era, según él, Iván, el maniquí humanoide utilizado en aquellas últimas pruebas.
Mientras las autoridades soviéticas castigaban a disidentes y adversarios por hacer circular aquellos rumores, lo cierto es que eran ellas las únicas culpables. Su política de ocultar a los cosmonautas tras un velo de secreto no hizo más que despertar el apetito de quienes ansiaban conocer la verdad sobre el programa espacial soviético y estimular la imaginación de los escépticos. Mientras los cosmonautas eran rodeados de un escudo de secreto en su propio país, los observadores occidentales iban poco a poco y de forma misteriosa desapareciendo. En lugar de reconocer que alguno de sus cosmonautas había abandonado el programa, los soviéticos simplemente se limitaban a eliminar toda prueba de su existencia. Aquellos descarados intentos por reescribir la historia hizo que Occidente se imaginase el peor de los destinos para aquellos rostros desaparecidos. Cuando la Unión Soviética publicó imágenes de los cosmonautas, en aquellas fotografías faltaban algunas personas. Posteriormente, y por error, dieron a conocer fotografías no retocadas, y se pudo comprobar que en las primeras faltaba algún hombre, es decir, que jamás había formado parte de la misión. La verdad resulta ser más benigna que las sospechas de la época. Grigori Nilyubov era un joven piloto de reactores muy experto, si bien un tanto egoísta. Eran tales sus cualidades que se convirtió en el candidato número 1 para el primer vuelo espacial soviético. Así fue como lo anunció el jefe de prácticas de los cosmonautas, el general Kamanin. Pero tras una reyerta en público en estado de embriaguez, fue expulsado del programa. Nilyubov se vio al poco tiempo probando reactores en Siberia. Amargado, se hundió en el alcoholismo y la depresión, hasta que el 18 de febrero de 1966 se quitó la vida poniéndose delante de un tren. Aquella vergonzosa expulsión no se correspondía con la imagen que debía dar un cosmonauta, de modo que Nilyubov y sus compañeros sencillamente desaparecieron del programa y de toda fotografía oficial. Pero al querer reescribir la historia, para reflejar solamente el lado positivo de su imagen, las autoridades soviéticas no hacían más que activar más la maquinaria del rumor que se extendía por todo el mundo. Enseguida empezaron las preguntas a cada acontecimiento que se producía. Por cada pregunta sin respuesta, aumentaba el número de rumores y llegó a dudarse de la existencia de misiones completas. La desconfianza sustituyó al orgullo. El espacio en tiempos, un territorio virgen repleto de posibilidades, era ahora un vacío inhóspito, misterioso y lleno de engaños. En la década de 1960, con la carrera espacial en pleno desarrollo, el mundo fijaba nuevos objetivos a explorar. Los científicos centraron todas sus energías en llegar más lejos de lo que jamás hubieran podido imaginar unos años antes. La pelota estaba en movimiento, pero al empezar a rodar, provocó una avalancha de especulaciones salvajes. El 25 de mayo de 1961, el presidente Kennedy lanzó un apasionado llamamiento a Estados Unidos para que se entregara a la tarea de enviar un hombre a la Luna al final de aquella misma década. Now it is time to take longer strides. Time for a great new American enterprise. Time for this nation to take a clearly leading role in space achievement, which in many ways may hold the key to our future on Earth. Al formular la propuesta del Apolo, Kennedy deseaba cooperar más que competir, y lanzó aquella propuesta el 25 de mayo de 1961. Algo menos de una semana después, en su primera entrevista con Khrushchev, sugería la idea de cooperar. Tal y como recuerda su hijo, Khrushchev no estaba interesado en trabajar con Occidente. Rechazó la oferta, pero 2 años más tarde el presidente Kennedy retomó el mismo argumento. Y en aquel entonces recuerdo que mi padre me dijo que quizá tendríamos que aceptar la propuesta. Pero nuestra conversación tuvo lugar quizá 2 semanas antes del asesinato del presidente Kennedy. Y a partir de aquel acontecimiento, los norteamericanos jamás volvieron a tratar el tema ni a hablar con mi padre, así que la idea no siguió adelante. Muy por el contrario, norteamericanos y soviéticos continuaron con sus respectivas carreras sin dejar de alimentar más rumores.